Miqueas, Antiguo Testamento. Miqueas, en el capítulo 6. Miqueas, Antiguo Testamento, capítulo 6. Y en un momento más le vamos a dar lectura a algunos de los versículos de este capítulo. Miqueas, capítulo 6. Pero antes de llegar a esa lectura, si ya lo tiene en su Biblia, le voy a pedir que por favor ponga una señalización, que cierre su Biblia o que bloquee su teléfono y que pongamos nuestra atención aquí al frente, hermanos. Si ya lo tiene ahí, Miqueas capítulo 6, entonces cerramos nuestra Biblia y ponemos atención. Muy bien, hermanos, si usted está al tanto, creo que todos lo sabemos, no es ningún misterio ni secreto para nadie que el viernes pasado, este viernes que pasó, se celebra aquí en México y en otros países algo que conocemos como el Día de Reyes. ¿Y qué sucede este día? Este día como tal, generalmente muchos niños y no tan niños, en la gran mayoría de las casas de nuestro país, lo que sucede es que se levantan. ¿Y con qué se levantan? Bueno, se levantan recibiendo obsequios, se levantan recibiendo regalos, ¿ok? Pero esto no solamente es el 6 de enero, sino que de hecho va acompañado con toda una temporada de regalos, por llamarlo de algún modo, que comienza prácticamente en diciembre y culmina, o casi culmina, en esta fecha que les digo, el 6 de enero. Hay regalos en toda esta temporada por diversas situaciones. Hay regalos de fin de año, hay regalos por año nuevo, hay regalos porque está la celebración de Navidad, está el regalo que ya decíamos de 6 de enero, en fin, son muchas las fechas en las cuales se puede dar y recibir un regalo. ¿Y qué sucede con esto, hermanos? Es que nos gusta, generalmente, creo que no conozco a nadie que no le guste recibir un regalo, pero también nos gusta dar regalos. ¿Por qué? Porque produce felicidad, porque produce alegría, porque nos da cierta sensación de que podemos compartir con los demás. En fin, el dar regalos es algo que nos gusta en general a todos. Pero ¿sabe quién es el mejor en dar regalos? ¿Sabe quién es el más grande dador de obsequios o de dádivas, como dice su palabra? El Señor, nuestro Dios. Él es aquel que, como decía el Señor Jesucristo, hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos, derrama sus misericordias. Y como escribía también Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de quién? Del Señor, del Padre de las luces, nuestro Dios. Él es el que se dedica prácticamente todos los días a dar regalos a toda su creación. El Señor es el que nos da regalos. Pero regresemos, antes de ahondar un poco más en este asunto, regresemos al tema de los regalos. Y quiero preguntarles ahora, ¿a quién de ustedes, hermanos, les gusta recibir regalos? ¿Puedo ver sus manos? Creo que a todos. Pero sucede algo, no sé si le pasa a usted como a mí, pero a la gran mayoría nos sucede que a veces cuando nos dan un regalo, fuera de que sea nuestro cumpleaños o que estemos en un intercambio, fuera de eso, si alguien sin más razón y motivo viene y nos da un regalo, ¿qué es lo que a veces hacemos cuando podemos inmediatamente después? Es decir, si usted viene y me da un regalo, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente es que regresamos de alguna manera como si estuviéramos pagando, por decirlo de algún modo, ese regalo a esa persona. Es decir, usted me regala tal vez porque sí un suéter, y a la vuelta, cuando yo puedo, tal vez le regalo una cobijita o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, reitero, cuando no es nuestro cumpleaños o celebraciones como las que acabo de mencionar o algún intercambio, nos sentimos casi obligados en regresar el regalo que recibimos. Y eso sucede de manera general. Sin embargo, ahora, regresando al asunto de Dios como aquel que es el máximo en dador de regalos, la pregunta, hermano, sería: ¿cómo podemos nosotros regresarle o pagarle incluso el regalo o los regalos que nos da? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podemos pagar todos los regalos? ¿Y cuáles son los regalos que el Señor nos da? Bueno, de entrada nos da la vida, nos ha dado su amor, nos ha dado perdón, nos ha dado su gracia, nos ha dado la capacidad o la posibilidad, como dice la Biblia, de llegar a ser sus hijos. Entonces, reitero, ¿cómo es que nosotros podríamos pagar toda esta serie de regalos que el Señor nos ha dado? Bueno, la respuesta seguramente usted ya la conoce: no podemos. Por más que nos esforcemos,
por más que lo intentemos, por más que nosotros hagamos cosas, simplemente no podemos pagar los regalos que el Señor nos ha dado. Y hablábamos la semana pasada un poco acerca de estos propósitos que nos ponemos al comenzar el año. Nos ponemos propósitos hablando de nuestra vida cristiana, como no faltar ningún domingo del año en la iglesia, o intentar orar más, o intentar leer más puntualmente la Biblia, o leer más libros, o estudiar un poco más la palabra de Dios, meditar en ella. Todos estos propósitos son buenos. Sin embargo, si los cumpliéramos todos, de alguna manera le estaríamos pagando al Señor lo que Él hace por nosotros. Obviamente no. Ni siquiera podríamos comenzar a regresarle un poco de lo mucho que Él da a nuestras vidas. Así que, hermanos, una vez más, aunque nosotros lo intentemos, o nos portemos bien, o leamos la Biblia, o vengamos a la iglesia, o sirvamos en algún ministerio, simplemente no podemos pagarle a Dios todo aquello que nos ha dado. No obstante, hay una cosa que sí podemos hacer. No podemos pagarle, eso que quede muy claro, no podemos pagarle, pero sí podemos demostrarle al Señor de alguna manera que nosotros estamos agradecidos con lo mucho que Él nos da. Repito, sí podemos demostrarle al Señor que estamos agradecidos con lo mucho que Él nos da. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos leer mucho la Biblia? ¿Debemos venir a la iglesia? ¿Debemos dar más ofrendas? No, hermano, no se trata de nada de eso. El profeta Miqueas, en su Biblia, por favor acompáñeme, nos da un perfecto resumen de lo que nosotros podemos hacer si queremos, y reitero aquí, hago mucho énfasis, demostrarle al Señor que estamos agradecidos. No pagarle, porque no podemos pagarle lo que Él ha hecho, pero sí demostrarle que estamos agradecidos. Y en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 6 también, podemos leer esto. Por favor, síganlo con su vista. La palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a darle lectura hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8, ahí vamos a poder atendernos un poco. Dice, versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta el profeta. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Hasta ahí. El profeta aquí hace una pregunta retórica, está diciendo, si yo quiero presentarme delante de Dios, si yo quiero agradar al Señor, ¿qué es lo que tengo que llevar para poder agradarle a Él? Tengo que llevar holocaustos, tengo que llevar sacrificios, tengo que llevar aceite, tengo que llevar alabanza. Es más, pregunta el mismo profeta, tengo que presentar a mi propio hijo primogénito en ofrenda para Dios, para poder agradarle delante de Él, para poder estar bien con Dios, pregunta el profeta. Y la respuesta creo que todos la conocemos, la respuesta es no. Si aún nosotros lleváramos todo esto que enumera Miqueas, simplemente no podríamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no alcanza. Pero después continúa el profeta escribiendo y dice lo siguiente, acompáñenme en el versículo 8, y este es el resumen perfecto de lo que Dios espera de nosotros y de la manera en que nosotros podemos demostrar al Señor que estamos agradecidos por lo que Él hace. Versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, número 1, hacer justicia. Número 2, llamar misericordia. Y número 3, y humillarte ante Él. 3 cosas simples, por decirlo de algún modo, que el Señor pide y espera de nosotros, y que si las cumplimos, no es que le estamos pagando lo que Él hace por nosotros, pero sí estaríamos demostrando que estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a hablar un poco acerca de estas 3 cosas, y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es hacer justicia. Y creo que la frase como tal está bastante clara. Hacer justicia, ¿a qué se refiere o de qué nos habla? Bueno, de hacer lo que es justo, de hacer lo que es correcto. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros hagamos lo que es correcto, lo que es justo. Creo que no hay mayor complicación en esta solicitud de parte de Dios. ¿Sabe dónde viene la complicación? No en entenderlo, sino en practicarlo. Y permítanme explicar un poco, porque hacer justicia, entender que nosotros debemos hacer lo correcto o hacer lo bueno, creo que eso nos queda por demás claro.
Pero cuando tenemos que practicarlo, cuando tenemos que entender que debemos hacer lo correcto siempre, aun cuando, por ejemplo, no sea lo más adecuado para nosotros, que tenemos que cumplir nuestra palabra, que tenemos que hacer lo que es justo, aun cuando no nos guste, cuando no nos convenga, cuando no sea de beneficio para nosotros, he ahí el problema. Veamos un ejemplo rápido en la Biblia, en el libro del profeta Samuel. Se nos cuenta una historia que seguramente usted ha escuchado y conoce, pero ahí se nos cuenta de dos hombres, un rey y alguien que estaba destinado a ser rey. Estamos hablando de Saúl y de David. Saúl fue el primer rey de Israel, el pueblo lo pidió y Dios se los entregó como el primer rey de la nación, pero ya hemos hablado en otras ocasiones que Saúl era un hombre que no tenía realmente el deseo de servir a Dios de la manera correcta, por lo tanto Dios lo desechó y llamó a David como el segundo rey, como el nuevo rey. Ahora bien, cuando Saúl se entera de toda esta situación, inmediatamente se pone en contra de David, de tal manera que David tiene que salir huyendo, y por algunos años él estuvo como forajido, huyendo y se estaba escondiendo en diferentes cuevas, mientras que Saúl lo perseguía de vez en cuando. Y en una de estas veces, en una de estas persecuciones, la Biblia nos cuenta que Saúl llegó a unas cuevas porque estaba persiguiendo a David, y entró a una de ellas para hacer sus necesidades, sin darse cuenta que en la parte más del fondo de la cueva estaba David y sus hombres. Así que sus hombres comenzaron a decirle a David: mira, aquí Dios te está entregando a Saúl. Lo único que tienes que hacer, David, es sacar tu espada y matarlo por la espalda. Se acabó, ya no habrá persecución y tú vas a ser el nuevo rey. Todos te van a apoyar, todos te van a seguir. Solo lo único, David, lo único que tienes que hacer es matar al rey. Y ante estas palabras, estas voces que decían: vamos, David, no te cuesta nada, simplemente aquí Dios te lo está entregando, David decide hacer, ¿sabe qué? No lo más fácil, sino lo correcto, decide hacer justicia. Y David dice: lejos de mí esté tocar al ungido del Señor. Y reprende a sus hombres y les dice que se callen, y simplemente lo único que hace es cortarle, dice la Biblia, un pedacito del manto, de la capa de Saúl. Saúl se va, David le grita, le dice que lo tuvo a su merced, pero que no le hizo nada, y entonces lo deja por un momento en paz. Ahora bien, pregunta, hermanos, ¿qué le trajo a David a hacer lo justo? ¿Qué le trajo a David a hacer lo justo? ¿Sabe qué le trajo a David, a su vida y a la vida de sus hombres a hacer lo justo? Nada. Siguió viviendo en cuevas, siguió siendo un forajido, perseguido, siguió siendo, hermanos, alguien que tuvo que esperar por muchos años a tomar el lugar que Dios le había dado. Así que, por decirlo de algún modo, a David hacer lo justo no le convenía, pero sabía él que tenía que hacer lo justo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios pide de nosotros. Y muchas ocasiones nosotros nos vamos a encontrar en lugar o posiciones como la de David, en donde tendremos que decidir si queremos hacerlo fácil o queremos hacerlo justo. Pero tenemos que en ese momento que pedirle al Señor: Señor, ayúdame no a hacer lo más fácil, no a hacer lo más conveniente, no a hacer lo más rápido, sino a hacer lo correcto, a hacer lo justo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene que ayudarnos y capacitarnos para poder hacerlo. Señor, ayúdame a hacer lo que es justo. Es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Porque ¿sabe qué? Hablábamos también la semana pasada, si no mal recuerdo, acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la manera en que lo recordamos en muchas ocasiones. Sin embargo, si David hubiera decidido no hacer lo correcto, sino hacerlo fácil, y le hubiera hecho caso a sus hombres en lugar de hacerle caso al Señor, y hubiera tomado su espada, y hubiera matado a Saúl, ¿sabe qué pasaría? No tendríamos la historia de un hombre conforme al corazón de Dios, sino que tendríamos la historia de un asesino. Tendremos la historia de un hombre que hace lo fácil. Tendremos la historia de un Saúl 2.0, que habría sido reemplazado por otro hombre que sí buscara hacer lo que el Señor quiere, que sí buscara hacer justicia, que sí buscara hacer lo correcto y que sí quisiera seguir el camino del Señor. Y si el camino de David hubiera comenzado con sangre matando a Saúl, ¿sabe cómo habría terminado el reinado de David? Con sangre. De la misma manera que comenzó, seguramente habría terminado, pero David no lo hizo. ¿Por qué? Porque decidió seguir lo correcto, decidió seguir al Señor, decidió hacer justicia. Y por eso es que tenemos, como ya les decía, la historia no de un rey sanguinario, sino la historia de un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando nos toque a nosotros estar en la posición de David,
Cuando nosotros seamos los que tengamos que elegir entre hacer lo que es rápido o hacer lo que es justo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer justicia, a hacer lo correcto. Porque de nuestro lado, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no podemos. Si no le pedimos al Señor su ayuda, no podremos comenzar a hacer esto primero, hacer lo justo. Sin embargo, aquí en Miqueas se nos dice que hay dos cosas más. La segunda de ellas dice: oh hombre, versículo 8, te he declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente, número 1, hacer justicia, y número 2 también dice que amar misericordia. Y vamos a hablar ahora en este momento de este segundo punto, amar misericordia. Ahora bien, hermanos, por nuestra propia cualidad de humanos imperfectos, por más que nos esforcemos en intentar hacer lo justo, no podemos, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Y de la misma manera, puesto que nuestra manera de hacer las cosas no es perfecta, porque el único que es perfecto es Dios, puede suceder que en muchas ocasiones nos aferremos tanto en hacer lo que es justo, debemos hacer lo correcto, y nos ponemos así, que perdemos de vista lo que hay alrededor, que perdemos de vista muchas veces los sentimientos de los demás, que perdemos muchas veces de vista por intentar siempre estar así de frente haciendo lo correcto, de todo el panorama, por decirlo de algún modo. Y hay otra historia que nos ayuda en la Biblia precisamente a ejemplificar esta situación de la necesidad de ser misericordiosos siempre unidos con la justicia. Seguramente usted ha escuchado la historia de José, el chico de la bata o del vestido de colores o de la vestimenta de colores, que era odiado por sus hermanos a tal grado que lo vendieron como esclavo porque no lo soportaban. Este chico, José, vendido por sus hermanos, terminó en Egipto, un país completamente extranjero. No sabía hablar el idioma, no conocía a nadie ahí, que terminó ahí como esclavo. Y después de servir como esclavo, como siervo en una casa, terminó enredado en toda una situación que lo llevó incluso hasta la cárcel. Pero Dios lo bendijo en toda esta situación y terminó en este país siendo el segundo al mando, debajo solamente del faraón. En toda esta situación, hermanos, sucedió porque el Señor le había dicho a José por medio de sueños, al faraón por medio de sueños que interpretó Josué, que iba a haber una gran hambruna, y en esta hambruna José iba a tener un papel primordial. Él fue el que se dedicó a llevar el alimento, a resguardarlo, porque iba a venir toda esta situación. Cuando llegó finalmente la hambruna, no solamente fue en Egipto, sino que fue en toda la zona habitada, llegando incluso hasta donde estaban sus hermanos y su padre de José. Estos hombres se enteraron que en Egipto había comida, así que fueron a comprar comida, y cuando estaban en la compra, José se da cuenta, José los reconoce, los manda a traer y los lleva a su casa. Ahora bien, hermanos, si nosotros nos concentráramos solamente en el primer punto que veíamos en esta mañana, que debemos hacer justicia, pregunta, ¿qué sería lo justo que se debería hacer con los hermanos de José? Puesto, lo mismo dice la hermana, y sí, puesto que José por su culpa terminó en un país extranjero, sufriendo esclavitud e incluso hasta en la cárcel, José tenía el poder y la autoridad incluso de decir, ¿saben qué? Ustedes me mandaron a la cárcel, ahora ustedes van a estar unos años en la cárcel. Y eso es lo justo, hermanos, podríamos decir. José estuvo en la cárcel, sus hermanos merecían por ese crimen ir a la cárcel. Eso es lo justo, hermanos, pero el Señor nos dice, yo quiero que ustedes busquen hacer justicia, hacer lo justo, pero al mismo tiempo necesito que no olviden que deben amar la misericordia. ¿Y qué significa misericordia? La misericordia, la palabra misericordia es dar a alguien que necesita lo que necesita, ayudar a alguien. ¿Y quién es el más misericordioso que conocemos? Dios. Y este Dios de misericordia, que es nuestro Dios y nuestro Padre, nos invita a nosotros, que muchas veces no tenemos nada de misericordia, ni una pizca de misericordia en nuestro ser, nos invita a nosotros a ser misericordiosos. Y José, estando ahí con sus hermanos y teniendo, reitero, la posibilidad de mandarlos a la cárcel por el crimen que habían cometido, y habría sido lo justo, decide no hacer justicia a su manera, sino dar misericordia. Luego de un tiempo de estar con sus hermanos, José se revela y le dice, hermanos, soy yo, soy José, el que vendieron ustedes.
Pero no se preocupen, ni se alarmen, ni se pongan tristes, porque todo lo que hicieron, y todo lo que pasó, y todo lo que ha acontecido, Dios lo había planeado para que yo estuviera aquí y nuestro pueblo no pereciera, sino que ahora tengamos una oportunidad de sobrevivir. Y José lo entiende, y José da misericordia, y va más allá, porque no simplemente le dice, estoy bien, no se preocupen, regresen a casa y todo estará tranquilo. Los he perdonado. No, ahí no termina la historia de José y la misericordia de este hombre, que es la misericordia de Dios en nosotros. José pregunta, ¿vive aún mi padre? ¿Cómo están todos en casa? No tienen que pasar ustedes necesidad en este tiempo. Traigan a su familia, traigan a padre, traigan a todos y vengan y yo cuidaré de ustedes. Y esta es la misericordia que Dios espera de nosotros. Ahora bien, si nos ponemos de alguna manera en los zapatos de José, creo que la gran mayoría de nosotros no reaccionaríamos de esa manera. Y esto nos habla, tristemente, de que necesitamos todavía mucho del trabajo de Dios en nuestro corazón para poder ofrecer la misericordia, como en el caso de José, que ofreció a sus hermanos misericordia. Así que, hermanos, por un lado, es necesario que nosotros busquemos hacer justicia, hacer lo justo, lo correcto, ¿está bien? Pero eso no tiene que distraernos, no tiene que opacar, no tiene que quitar de nosotros la necesidad que también tenemos de dar misericordia a otros, como en el caso de José. Necesitamos, reitero, por un lado, hacer lo justo, pero también necesitamos, por otro lado, dar misericordia, ser misericordiosos. ¿Y qué pasa en este segundo punto? Cuando nosotros comenzamos a dar misericordia, y para dar misericordia, perdón que lo reitere, pero esto es un punto vital, para poder dar misericordia, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Por nuestra propia cuenta o por nuestra propia fuerza no podemos ser misericordiosos con los demás, o si lo podemos hacer, será de una manera limitada. Llegará el punto, como ya se los he dicho en otras ocasiones, en donde esa misericordia se terminará, nos cansaremos, nos hartaremos de que abusen de nosotros, de que se pasen, de que nos vean la cara, de que sean malos con nosotros, y entonces lo que pasará es que dejaremos de hacerlo e incluso nos convertiremos en seres amargados, obstinados y que odian a todos. Hermanos, si intentamos dar misericordia por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a conseguir. Necesitamos la ayuda de Dios para hacer lo correcto, sí, y para dar misericordia. Pero, reitero, cuando nosotros comenzamos a dar misericordia a los demás, ¿sabe a quién nos parecemos? Nos parecemos a Dios. Yo no sé si les pasa, o les ha pasado en alguna ocasión, que tienen ustedes ciertas prácticas, o modos, o maneras, incluso palabras, ¿ok? Que de repente nos identifican y dicen, cuando haces esto, cuando te ves así, cuando dices esto, cuando te peinas así, te ves igual que tu papá, te ves igual que tu mamá. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Hermanos, ¿sabe qué sucede cuando nosotros damos misericordia a otros? ¿Saben qué sucede cuando nosotros comenzamos a ser misericordiosos con los demás? Comenzamos a parecernos también a nuestro Padre, pero no a nuestros padres terrenales, sino a nuestro Padre celestial. Que como decíamos al principio del mensaje, Él es el que da misericordia, Él es el que hace llover para justos e injustos, que hace salir el sol para buenos y para malos. El Señor que da misericordia, el Señor que es misericordioso, nuestro Padre, espera que nosotros también seamos misericordiosos. Ahora bien, ya vimos estos dos puntos, hacer justicia y amar la misericordia. Pero ¿qué hay del tercer punto? Hay un tercer elemento que el Señor espera de nosotros que practiquemos o que hagamos para poder demostrar de alguna manera que estamos agradecidos por todas las bondades y misericordias y dádivas que Él nos da. ¿Cuál es este tercer elemento, hermanos? Porque está muy bien lo primero, podemos intentar lo segundo, pero ¿qué pasa con el tercero? Acompáñame por favor una vez más a leer este versículo 8. Dice, oh hombre, Miqueas 6:8, te he declarado lo que es bueno, dice el Señor. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, y el tercer elemento que dice, y humillarte ante tu Dios. Y aquí es donde comenzamos a tener problemas. Porque si somos honestos, muy honestos, completamente honestos, hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta humillarnos. Aún sea delante de Dios, no nos gusta realmente humillarnos. Nos gusta que nos hablen de bendición, nos gusta que nos hablen de prosperidad, nos gusta que nos hablen de cómo podemos hacer esto, de cómo podemos alcanzar esto, pero cuando tenemos que hablar acerca de que debemos humillarnos delante de Dios, es ahí donde tenemos un problema. Para demostrar esto, hermanos,
No vaya para allá, pero permítame leer un versículo. Este usted lo puede encontrar en 1 de Pedro 5, si usted anota las citas, anote esta. 1 de Pedro capítulo 5, una vez más, 1 de Pedro capítulo 5, estos versículos seguramente les serán conocidos o los habrá escuchado, incluso tal vez le gusten. 1 de Pedro, perdón, capítulo 5, versículo del 7 en adelante. Y dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, ¿quién no ha sentido alguna clase de ansiedad en la vida? ¿Algún problema, alguna situación, alguna traición, algún dolor, algún problema económico? Creo que todos hemos sentido esta clase de ansiedad. Pero aquí dice que esta ansiedad nosotros debemos llevarla ante los pies del Señor y poner nuestra carga delante de Él. Ahora, si nosotros estamos aquí y somos creyentes, ¿a quién de nosotros no nos gustaría que el Señor nos afirme, que el Señor nos guarde, que el Señor nos fortalezca, nos establezca y nos perfeccione? Creo que ese es un deseo que todo creyente debe tener. Pero ¿por qué leemos estos versículos, hermanos? Porque solemos leer del versículo 7 en adelante, lo podemos poner en una tacita de café, en un cuadro en casa, en algún separador en la Biblia. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay un versículo antes del 7, el versículo 6, que es un versículo que muchas veces no leemos o nos saltamos. Pero permítame leer ahora el versículo con el que comienza este texto, esta idea que está escribiendo aquí el apóstol Pedro. Y toda esta idea de ser perfeccionados, de ser fortalecidos, de ser ayudados por parte de Dios, toda esta idea de poder llevar nuestras cargas delante del Señor y nuestras ansiedades para que Él nos ayude, toda esta idea se fundamenta en algo, porque si nosotros leemos estos versículos del 7 en adelante, no hay un contexto completo. Toda esta idea de ser fortalecidos de parte de Dios o de poder llevar nuestras cargas delante de Él, solamente sucede si hacemos nosotros primero una cosa que se encuentra en el versículo 6. Versículo 6, hermanos: humillaos, dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, si queremos nosotros llevar nuestras ansiedades delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer, como dice aquí el apóstol Pedro, es humillarnos. No podemos nosotros llevar nuestras cargas o nuestras ansiedades o nuestros problemas o dificultades de la vida si primero que nada no nos humillamos delante de Dios. No podemos esperar que, como escribe aquí el apóstol Pedro, Dios nos afirme, nos fortalezca, nos establezca o nos perfeccione todos estos elementos que nosotros necesitamos si primero que nada no nos humillamos delante de Dios. Sin embargo, como ya les decía, nos cuesta trabajo humillarnos. No solamente delante de las personas, sino delante de Dios. Luego entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros queremos humillarnos? Bueno, tenemos que aceptar nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición, hermanos? Que nosotros somos pecadores, condenados al infierno, necesitados de un Salvador. Hermanos, si nosotros no aceptamos esta condición, esta primer condición, todo lo demás no se puede cumplir. Por lo tanto, nuestra necesidad en esta mañana, para poder recibir estos regalos de parte de Dios y para poder demostrar que estamos agradecidos por ellos, decíamos, lo primero que debemos hacer es hacer justicia. Y eso está bien, es correcto. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacerlo justo, aun como en el caso de David, pues no reciba ningún beneficio momentáneo, no reciba nada, Señor, ayúdame. Debemos también amar la misericordia, como en el caso de José, y aún perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que han hecho algo en contra de nuestra vida, aún a ellos tenemos que perdonarlos. Pero no basta con esto, no basta con amar la justicia, no basta con hacer misericordia, también tenemos que humillarnos. Y en ese sentido, hermanos, tenemos más que orar, tenemos más que pedir y decirle, Señor, ayúdame a entender mi posición, ayúdame a entender mi condición, ayúdame a entender, Señor, realmente quién soy. Que soy un pecador, que estaba perdido, condenado al infierno,
y que no merecía nada, pero tú, Dios, aquel que es eterno, más grande, me ha dado su misericordia, me ha dado su gracia. Y lo único que espera de nosotros es justicia, misericordia y que nos humillemos. Hermanos, realmente no es difícil cuando lo hacemos no por nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero para ello tenemos que aceptar, reitero, de primera mano y en primera instancia, que nuestra posición, que somos pecadores, estábamos perdidos, que necesitábamos ser salvados, que nuestro destino era el infierno, pero vino el Hijo de Dios, el cual habitó entre nosotros, como dice la palabra, que se sacrificó por nosotros, que se entregó en una cruz por nosotros, que entregó su sangre por nosotros, y en ese sacrificio, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Si lo creemos por fe, lo que recibimos, hermanos, es perdón de nuestros pecados. Es decir, ya no tenemos que responder por nada de eso. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Salvación. ¿Salvación de qué, hermano? Salvación del infierno, del destino al que estábamos yendo. Pero no solamente tenemos perdón y salvación, porque hasta ahí diríamos, bueno, gracias Señor, pero no se limita hasta ahí. Tenemos redención. ¿Y qué es redención? Que el Señor ha pagado por nosotros, nos ha hecho libres. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado, ya no tenemos que ir a la condenación, no, hemos sido redimidos. Pero Dios no termina ahí. Además de haber sido redimidos, también somos adoptados como hijos de Dios. Y además de la adopción de hijos, también tenemos una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La vida eterna. Una eternidad con Dios que Él nos promete, que Él nos ofrece. Y todo esto, ¿cómo lo recibimos? Estos regalos por medio de la fe. Así que, hermanos, es un tiempo de regalos, ¿sí? Aunque ya estamos cerrando este tiempo, es un tiempo de regalos en donde damos y recibimos regalos. Pero no debemos olvidar que el regalo más grande de todos, el más importante de todos, ya lo hemos recibido. El regalo de la fe, el regalo de la gracia, el regalo del perdón de Dios. El regalo de haber sido redimidos, el regalo de haber sido adoptados, ya lo hemos recibido todo eso en un paquete. El regalo de parte de Dios. ¿Y podemos pagar el regalo de Dios? No. ¿Podemos regresarle algo al Señor de lo mucho que Él nos ha dado? No. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es, Señor, aceptamos tu regalo, entendemos tu regalo y aceptamos también que no podemos pagar ese regalo, pero hay algo que sí podemos hacer y es demostrar que estamos agradecidos con ese regalo que nos has dado. ¿Y cómo lo demostramos? Haciendo justicia, haciendo lo justo, haciendo lo que es correcto, amando la misericordia, siendo misericordiosos con los demás como Dios es misericordioso con nosotros, y humillándonos delante de Dios. ¿Cómo nos humillamos delante de Dios? Reconociendo nuestra posición, aceptando lo que somos, pero al mismo tiempo aceptando los regalos de Dios. Y todo allí es un ciclo. Ahora bien, con esto ya terminamos, y para que usted pueda ir pensando en casa, recuerde, son las tres cosas que el Señor espera de nosotros: hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Con esto terminamos. Y por último, hermanos, si el boletín al final sí se pudo imprimir, no deje de llevar su boletín. Ahí hay un par de consejos para un propósito que muchos nos hacemos a principio de año y que muchos también de nosotros no terminamos de cumplir, que es leer la Biblia. Muchos de nosotros a principio de año nos hacemos este propósito, pero por una u otra razón a veces no seguimos, a veces no terminamos, a veces no lo logramos. Así que sí, me parece que sí se pudo imprimir el boletín, no deje de llevarlo, porque ahí tenemos algunos consejos que nos ayudarían a nosotros para poder realmente este año leer la palabra, conocer más a Dios, leer la Biblia. Dicho esto, hermanos, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Vamos a terminar con una oración para que el Señor nos guarde y nos bendiga. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por un día más, vida. Te damos y gracias, Señor, porque nos has guardado hasta aquí. Y en esta hora, Señor, aunque muchas veces nosotros deseamos hacer muchas cosas, aunque muchas veces deseamos mejorar en nuestra vida a través de acciones como leer o venir a la iglesia o servir, lo cual es correcto, Señor, ayúdanos a demostrar que estamos agradecidos por lo que nos dice tu palabra. Ayúdanos a amar la misericordia, a buscar siempre hacer la justicia, pero más importante, humillarnos delante de ti, Señor.
Ahora, todo esto que tu palabra nos enseña no podemos lograrlos por nuestra propia fuerza, sino que necesitamos de tu ayuda y te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite para ello. Señor, en este año que nos permites comenzar, permítenos también crecer en sabiduría, crecer en conocimiento de ti, tener una mejor relación contigo, madurar como creyentes y ayúdanos, Señor, a tener una mejor vida espiritual delante de ti. En tus manos encomiendo a mis hermanos, no solo en esta semana, sino en este año que está recién comenzando, para que tú les ayudes a aferrarse a ti, a confiar más en ti, a crecer en ti cada día más. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí reunidos. Bendice nuestro regreso a casa este domingo, guárdanos en paz y en armonía. Síguenos fortaleciendo, bendito Señor, y síguenos ayudando cada día de la semana que está comenzando. Gracias por las personas que nos visitan, que no habíamos visto hace tiempo. Gracias por las personas nuevas, bendícelas y llénalas de ti, que ellas puedan seguir teniendo amor por ti y que ellos puedan seguir aferrándose a ti y siguiéndote a ti, Señor, cada día. Gracias por mis hermanos que vienen aquí cada semana, a pesar de la enfermedad o del dolor, incluso accidentes. Síguelos fortaleciendo y ayúdanos, Señor, a seguir viniendo cada día. Y por los hermanos que no están aquí, que por alguna razón o motivo no han podido estar, guárdalos, pon en su corazón el deseo de venir. Y si no han podido venir por algún problema físico, te pedimos que los ayudes y los fortalezcas. Llévanos una vez más, te pedimos con bien a casa. Gracias por tus bendiciones. En el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.